Jesús es Rey. Aleluya. Vamos a vestirnos con la armadura del Señor. Muy buenos días a todos. Siempre, como la otra vez les comentaba, digo, no voy a cantar muy fuerte, no voy porque luego ya no puedo predicar, pero pues no se puede. No se puede, porque creo que a eso venimos, ¿no? A alabar a nuestro Dios. Y pues el Espíritu Santo de repente empieza a manifestarse de una manera en cada uno de nosotros que, aunque uno quisiera, no puede callarse de adorar y de alabar a nuestro Dios. ¿A cuántos les pasa así? ¿Nada más a 3? Bueno, las semanas pasadas hemos estado estudiando algo muy importante que es esencial para la vida de cualquier cristiano. Es esencial para que todos aquellos que estamos viviendo en este mundo, en el cual sabemos que hay pues muchas aflicciones, sabemos que hay, claro, hay mucho gozo también, como ahorita lo acabamos de leer en la palabra. El Señor nos da al Espíritu Santo presente para que nos gocemos, pero no vamos a poder, como dicen, tapar el sol con un dedo. Así como el Señor nos trae mucho gozo, nos da alegrías, pues también en este mundo padeceremos aflicciones, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero dijo Él claramente, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesús venció al mundo, nuestro Señor Jesús venció al enemigo, a ese que conocemos como Satanás. ¿Y qué sucede? Que pues como les había yo comentado la semana pasada, sabiendo que estamos viviendo en un mundo en donde hay situaciones complicadas para la vida de cualquier ser humano, y sabiendo que nos encontramos en una guerra espiritual, últimamente, bueno, ya se han visto hasta guerras bélicas, ¿verdad? Ya guerras contra el narcotráfico, contra la delincuencia, una serie de guerras que la sociedad ha ido acarreando y ha ido fabricando en estos últimos tiempos. Pero como lo habíamos comentado, en Hebreos dice que todo lo que se ve viene de lo que no se ve. Entonces, pues yo orándole al Señor, el Señor me dio la oportunidad, el privilegio, el honor de poder llevar a cabo este estudio, esta serie que estamos llevando a cabo, que se llama Guerra Espiritual, la cual, no sé, yo espero en Dios que muchos de los que están aquí, muchos de los que también nos están viendo por la internet, que también les doy la bienvenida, espero en Dios que hayan ido asimilando todo lo que el Señor nos ha estado dando por medio de su palabra. Nos ha estado, por medio de su palabra, dando el conocimiento de lo que nosotros ya tenemos en Cristo. No necesitamos nosotros producirlo. Nuestro Señor Jesús ya lo produjo. La armadura de Dios es algo que el Señor nos ha dado por gracia. Cuando Él derramó su sangre en esa cruz, en el Calvario, en ese lugar, Él nos dio la oportunidad de que esta armadura de Dios pudiéramos tener acceso, todos sus hijos, todos aquellos que hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso a tener esta armadura. Una armadura que, conforme lo hemos estado viendo, no es un amuleto, ¿no? De que yo me levante en la mañana y diga, a ver, me voy a poner la armadura de Dios y ya nada me va a hacer daño. No es un amuleto. La armadura de Dios es un diario vivir. Es una forma de vivir conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí están conmigo? Ok, entonces aquí la intención de que llevemos a cabo esta serie, pues es precisamente para que toda esa situación que hemos estado viviendo todos los cristianos, que hemos estado viviendo en el mundo, pues sepamos y tengamos esa armadura, tengamos ese equipo para que el enemigo no se siga saliendo con la suya, para que el enemigo no siga tomando nuestra voluntad, nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestra tranquilidad, nuestra paz. La intención de la armadura de Dios precisamente es eso. Cuando Pablo escribió esto,
inspirado por el Espíritu Santo, esa era precisamente la intención de él. Él sabía que todos sus discípulos tenían una serie de problemas, se estaban enfrentando a muchos problemas, y precisamente a los Efesios, que era una de sus iglesias en donde habían toda esta serie de situaciones complicadas, él termina precisamente la carta a los Efesios con la armadura de Dios. Estas citas que hemos estado viendo es el final de su carta a los Efesios, y precisamente él quiere terminar esta carta diciéndoles la armadura que cada uno de nosotros tenemos que tener bien puesta para que puedan llevar a cabo toda la tarea que tenían los Efesios, porque los Efesios fue una de las iglesias que estuvo contribuyendo para predicar del Evangelio. Entonces todos ellos se iban a tener esas batallas, pero Pablo les habla de la armadura de Dios precisamente para que tuvieran con qué defenderse, para que tuvieran también con qué ofender a todos aquellos que estaban en contra de la palabra de Dios. Ok, pues vamos a nuestra cita principal que hemos estado leyendo, que es Efesios 6:10, y hoy la vamos a terminar con un tema que se llama el combustible de la armadura de Dios. ¿Alguien sabe cuál es el combustible de la armadura de Dios? ¿Saben con qué vamos a culminar con esta serie de guerra espiritual? No, ese fue la espada, que fue la pasada, con la oración, exactamente. La oración, o sea, el título de este tema es el combustible de la armadura de Dios. Y ¿cuál es el combustible de la armadura de Dios? La oración. Entonces, en Efesios 6:10 dice así, de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse ¿en quién? En el Señor, o sea, no en nuestras propias fuerzas. ¿Y en el poder de quién? De la fuerza, ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Ok. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vístanse con la coraza de justicia, y cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí viene el tema del día de hoy: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mi Dios, muchas gracias, Padre mío. Esta tarde es muy especial para mí, para cada uno de los que están aquí escuchando de tu bendita palabra, Señor. Para todos aquellos que nos ven también por medio de sus computadoras, Señor, sabemos que es algo muy especial porque nos estás hablando tú, Padre. Por eso es que en este momento esa es mi oración: pedirte de todo corazón, mi Señor, que seas tú el que hable a cada uno de nosotros el día de hoy, que seas tú el que nos prediques, Jesús, porque en realidad mis palabras no sirven de nada, pero tus palabras son de vida eterna, mi Dios. Por eso te pido, Padre, que también abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos absorber completamente tu palabra y la llevemos a cabo en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amadísimo, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ok. Pues aquí vamos a ver lo que es la oración
aquí vemos como desde Efesios 6:18, voy a repetir como dice. Dice, orando en todo tiempo, dice en todo tiempo. Aquí vamos a ir escudriñando la manera en la cual la Biblia nos dice de cómo orar. Precisamente, si ustedes lo han visto, el Señor nos ha puesto como tarea en este ministerio que escudriñemos lo que la Biblia dice, y con la Biblia poder derrumbar argumentos, ¿verdad? Como hace 8 días vimos, la palabra de Dios se utiliza para derribar argumentos que vienen de hombres, que vienen de religiones, que vienen incluso de demonios. Todos esos argumentos, por medio de la palabra de Dios, los vamos a poder derribar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, ahí vamos verdaderamente a aprender, porque hay veces que a mí ha habido gente que se me acerca y me dice, pastor, a mí me gusta que usted ore por mí, porque usted ora bonito, pastor, me gustaría que usted ore porque usted está más cerca del Señor. Cosas que a final de cuentas en cierta forma tienen razón, pero en cierta forma, ¿por qué uno como pastor puede orar bonito, como muchos dicen? Porque escudriñamos la palabra de Dios. Y escudriñando la palabra de Dios, el mismo Dios nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, por eso esa es la importancia de lo que hoy vamos a aprender. El cómo es como la Biblia nos dice que debemos de orar. Amén. Ok, entonces aquí estamos viendo en el 19 también dice, bueno, voy a terminar del 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Alguien de los que está aquí es santo? Todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesús somos santos, somos apartados para Él, ¿verdad? Entonces aquí se está hablando de esa oración que es importante para todos los santos. Hay muchas personas que incluso por la internet me escriben que no son cristianos y que ellos toman en cuenta la relevancia que tiene la oración de un cristiano. Entonces hay personas que, aunque no se han querido acercar al cristianismo, me hablan y me piden oración. Es más, Dios me ha dado la oportunidad de orar por personas por medio del teléfono, por sanidad, y han sido sanos. Eso es gloria y honra para nuestro Dios. Pero ¿qué sucede? No sirve de nada que alguien sea sano por medio de una oración si no están en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Entonces aquí está hablando de los santos, está hablando de los que ya son salvos, está hablando de los que escudriñan la palabra de Dios, de los que han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Denuedo quiere decir con valor. El misterio, misterio quiere decir revelación, o sea, la revelación del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, estaba en la cárcel, amados hermanos. Y sin embargo, él precisamente por eso pedía oración para él, para que Dios le diera el valor para seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué él estaba en la cárcel? No porque haya robado un banco, sino porque él predicaba el Evangelio. Y muchas veces por predicar el Evangelio, incluso en la actualidad, no te van a meter a la cárcel. Pero sí hay muchas personas que van a rechazarte, que van a tomarte de aleluyo, van a criticarte, van a hacer muchas cosas. Pero hay de aquel del que se avergüence de nuestro Señor Jesucristo, dijo él, porque yo me avergonzaré de él el día que vengan al cielo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí estamos viendo cómo Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, él hablaba con sus discípulos, los doctrinaba, les enseñaba. Y aquí les está pidiendo algo muy importante, amados hermanos, algo que en este momento yo también les pido a todos ustedes. Es muy importante la oración para los santos y para aquellos que están entrenando a los santos, que somos nosotros, los pastores. Todos los pastores necesitamos mucho de su oración, como dice aquí Pablo, para que yo pueda con valor estar llevando a cabo el Evangelio. Porque hablaba también de con valor, fíjense, dice aquí al final del 20, dice que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Por qué dice con valor hable de él como debo hablar? Porque precisamente hay personas que aparentemente predican el Evangelio, pero no como deben predicar. O sea, predican medias verdades,
¿Para qué? Para que la gente se sienta contenta, para que la gente crea que viven en un mundo de fantasía, en donde todo lo pueden, en donde una serie de situaciones en las cuales no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Que Pablo, él predicaba el verdadero evangelio, y por eso es que los fariseos, por eso es que incluso algunos que predicaban también el evangelio a su manera, de una manera legalista, en donde querían incluso circuncidar a las personas antes de que vinieran a los pies de Cristo. Entonces él hablaba de eso. Yo no quiero un día llegar a ser como aquellos que por temor a que los vayan a apedrear, a que los vayan a meter a la cárcel, a que les digan que son muy radicales, por ese temor yo quiero seguir predicando el evangelio. Por eso oren por mí, para que yo con valor siga hablando de él como debo de hablar. Entonces es lo mismo que yo aquí les digo, amados hermanos. Es importante que siempre en la oración de todos los cristianos estemos nosotros los siervos, para que los siervos podamos estar entendiendo cada vez más la voz de Dios, para que por medio de nosotros ustedes sigan escuchando la voz de Dios y no la voz del hombre, no la voz de una religión. Amén. Entonces eso es parte de lo que aquí Pablo les está enseñando a sus discípulos, de cómo es como deben de orar. La importancia de la oración es, por eso el título de esta prédica es el combustible de la armadura de Dios. De nada nos va a servir que nosotros podamos caminar en santidad, porque en realidad la armadura de Dios es caminar en santidad, es no mentir, es ser justos, es proteger nuestra mente de todas las cosas que pueda, o sea, de dejar las influencias a un lado, es evangelizar precisamente, es leer su palabra y predicarla. O sea, toda la armadura de Dios, a final de cuentas, es un caminar en santidad. Pero ¿qué sucede? Que si yo camino en santidad, pero sin la dependencia de Dios, definitivamente nunca voy a poder tener victoria. Eso es lo que le pasa al legalismo precisamente, que creen que por sus obras, que creen que porque hacen bien esto, porque hacen bien lo otro, hacen bien aquello, no importa que Dios esté a un lado, no importa que la Biblia incluso esté a un lado. Mientras ellos digan, yo estoy haciendo buenas obras, yo le regalo dinero a los pobres, yo no miento, no digo groserías, me porto muy bien, eso no te puede llevar al cielo, amado hermano. ¿Por qué? Porque si eso fuera real, entonces no hubiera tenido caso que Jesucristo muriera en una cruz por nosotros. Nosotros podemos estar en el cielo solamente cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, cuando recibimos la aceptación de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos pensando que por estar haciendo las cosas bien y hacemos a un lado a Jesucristo, pues simplemente estamos caminando en un legalismo y no en un verdadero cristianismo. Precisamente aquí es donde viene lo de la oración. La oración es un sinónimo de dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque si yo estoy con la armadura, como les estaba yo diciendo, haciendo muchas cosas, pero nunca me meto a orar con Dios, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy dando a entender que porque yo hago las cosas bien, por eso es que voy a poder tener una salvación. Y no es así. Y cuando yo me meto a orar, ahí es donde muestro la dependencia que tengo de Dios. La dependencia de que por medio de mi oración, esa armadura es una armadura legítimamente de parte de Dios. No es una armadura que yo me quiera estar poniendo por mis buenas obras. ¿Sí están conmigo? Sí. Ok, entonces es importantísima la oración, porque sin la oración simplemente no sirve de nada la armadura de Dios. Cuando nosotros nos metemos a orar, ahí es donde retomamos todas esas fuerzas, toda esa energía. Por eso les repito, es el combustible. O sea, yo puedo tener un carro que tenga llantas deportivas, que tenga un motor que me pueda llevar hasta Estados Unidos, a donde yo quiera, pero sin gasolina, pues no va a ir a ningún lado. Eso es lo mismo que pasa con la oración. Yo puedo estar caminando en santidad, pero si yo no oro, si yo no me meto con Dios a estar orando en mi aposento, y bueno, son cosas que ahorita vamos a ir escudriñando, si yo no oro como lo hemos estado haciendo cuando nos reunimos, si no hago ese tipo de cosas, simplemente no voy a tener la energía para poder llevar a cabo esa armadura de Dios. Amén.
Ok, entonces vamos a Mateo 11:27 para que la Biblia sea la que nos siga instruyendo, amados hermanos. Mateo 11:27. La oración no la tomé como un elemento de la armadura, porque a final de cuentas la oración no es un elemento de la armadura, como ahorita lo estamos comentando. La oración es algo con lo cual diariamente nos tenemos que estar llenando nosotros. Ahorita les puse un ejemplo que me lo saqué la verdad de la manga, pero creo que fue muy acertado. Yo puedo tener un vehículo, puedo tener un carro, y yo digo, bueno, ya no necesito estar pensando en un carro porque tengo que viajar, se me acaba la gasolina, entonces tengo que comprar otro carro, ¿no?, que traiga el tanque lleno. No, o sea, yo ya tengo el carro, ya tengo el vehículo. O sea, nosotros, por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nosotros ya tenemos la armadura de Dios. Estando en Cristo, tenemos ya la armadura de Dios. Pero necesitamos algo con lo cual funcione esa armadura de Dios. Eso sí se tiene que estar renovando día con día, día con día. O sea, no puedo yo decir, porque ya fui el domingo a la iglesia, no, pues ya, toda la semana voy a andar como si nada, ya no necesito orar en mi casa, ya no necesito leer la Biblia, ya no necesito... No, o sea, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque solamente el domingo cumpliste, solamente el domingo le pusiste combustible a la armadura de Dios. Pero toda la semana entonces no vas a poder estar avanzando con ese vehículo porque no tiene combustible. Por eso la oración, ese es el combustible de la armadura de Dios. Sin la oración nosotros no vamos a estar caminando conforme el propósito de Dios. Dice así en Mateo 11:27 al 30. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando yo predico, hablo mucho de esta porción de la Biblia que acabamos ahorita de leer. Nuestro Señor Jesús nos dice claramente que nosotros no tenemos que estar haciendo las cosas por nosotros mismos. Nosotros podemos venir a nuestro Señor Jesucristo y descansar en Él. Cuando nosotros hacemos eso de todas nuestras cargas, todo lo que nosotros no podemos, llegamos y se lo entregamos a nuestro Señor Jesús, en ese momento Él nos hace descansar, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Precisamente ese acto físico es el de llegar a la oración. O sea, cuando yo llego a decirle a alguien, es que nuestro Señor Jesús nos dijo que vengamos a Él y descansemos en Él, a eso es a lo que me refiero, a que nos acerquemos en oración a nuestro Señor Jesús. Como cuando uno de niño tenía ciertos problemas en la escuela, con los amigos, esto, ¿qué era lo primerito que queríamos hacer en el momento en que salíamos de la escuela, o en que salíamos? Llegar con nuestro papá o llegar con nuestra mamá y llegar y, papá, tengo este problema, mira, me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó aquello. Y muchas veces uno como papá que dice, hijo, no te preocupes, ya, yo te voy a ayudar a que salgas de esa situación. No te preocupes, yo me encargo, yo mañana hablo con tu maestra. No te preocupes, hijo, mañana hablo con ese compañerito que te está molestando. Mira, dices que estás preocupado, que perdiste, mira, aquí están 10 pesos, hombre, para que mañana repongas esa regla que rompiste. O sea, situaciones como esas en lo natural es lo que pasa con nuestro Padre Celestial. Nosotros en oración empezamos a entregarle todas nuestras cargas, todas las situaciones en las cuales nosotros nos sentimos agobiados y nosotros nunca vamos a poderlas solucionar, pero Jesucristo sí las puede solucionar. Entonces, eso es precisamente lo que en este momento estamos escudriñando. Cuando estamos orando, nosotros estamos llevando a cabo el consejo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí como lo hemos hablado, aquí estamos predicando el consejo completo de Dios. Ok, pero ¿qué sucede si yo no oro? A lo mejor yo podré estarles predicando, estarles diciendo esto y lo otro, pero si no hay una intimidad de cada uno de nosotros con Dios, no va a servir de nada que tengamos un conocimiento
que no lo pongamos a los pies de Cristo. O sea, de nada sirve. O sea, de nada sirve que tengamos conocimiento. El chiste de todo esto es que llevemos a cabo lo que el consejo de Dios nos da. Y en frecuentes ocasiones, Pablo y todos los que escribieron la palabra de Dios hablan de la oración. Hablan de la importancia, de lo indispensable que es la oración. Entonces, nosotros no vamos a poder estar llevando a cabo un verdadero cristianismo si no somos personas de oración. La perfecta oración es cuando estamos en comunión con nuestro Padre. O sea, efectivamente, cuando han habido personas que me dicen, pastor, órele usted al Señor porque usted está más cerca de Dios. Aunque se oye así como que dices, híjole, eso es un legalismo, pero no. A final de cuentas, así es. Mientras más esté uno en comunión con Dios, es cuando la oración va a poder ser buena, va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque si yo estoy sin leer la Biblia, si no tengo una comunión con Dios, pues muchas veces me voy a ponerle a pedir cosas que definitivamente nada que ver, que no son la voluntad de Dios porque no están en su palabra. O sea, así de simple. O sea, es como, ahorita estaba poniendo el ejemplo de un hijo. Un hijo, si conoce perfectamente bien la economía de su papá, un hijo no va a llegar y le va a decir a un papá que gana 10,000 pesos mensuales, no va a llegar y le va a decir, oye papá, quiero que me compres un Mercedes-Benz. Si el hijo conoce perfectamente bien a su papá, conoce sus finanzas, no va a llegar a pedirle cosas que son imposibles. Aparte de que a lo mejor el niño tiene 13, 15 años, ¿no? Dices, pues aunque tuviera el dinero no te lo doy. ¿Por qué? Porque no es correcto. Pero ¿qué sucede? Que alguien va a hacer eso por ignorancia, porque no sabe, no conoce. Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros no estamos en una intimidad con nuestro Señor Jesús. Cuando no conocemos de la palabra, cuando no nos metemos a estarla estudiando, efectivamente muchas veces nuestras oraciones no van a poder llegar. O simplemente van a ser rechazadas porque van a decir, ¿cómo me pides eso? Un día lee la Biblia y cuando leas la Biblia te vas a dar cuenta que lo que me estás pidiendo no te lo puedo conceder. Lo que me estás pidiendo no viene de tu corazón simplemente, viene de tu carne, viene de algo totalmente fuera. Entonces, vamos a ver en Filipenses 4:6. Vamos a ver realmente cómo es como debemos de orar, oraciones a la oración. Pero lo importante es ver cómo es como debemos de orar. Aquí en Filipenses 4:6 y 7 dice así: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, aquí por principio de cuentas, Dios, por medio de la pluma de Pablo, nos está diciendo que por nada estemos afanados. O sea, aquí, ¿qué es a lo que se refiere? Que muchas veces nosotros estamos tan aferrados a alguna situación que nuestra carne nos dice, no, es que yo quiero una casa de este tamaño y esto, y estás aferrado y estás afanado a estar queriendo pedir algo, como ahorita lo estaba diciendo, que definitivamente ni te conviene tenerla. ¿Por qué? Porque si tienes una casa tan grande, no vas a tener ni siquiera el dinero necesario para estar pagando a lo mejor sirvientes que te estén haciendo la limpieza. O si tienes una casa tan grande, a lo mejor te vas a perder de repente y ya no vas a encontrar a tu esposa, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales, si nosotros nos empezamos a afanar por situaciones, simplemente Dios dice, no, o sea, no te pongas a orar de esa manera. No te afanes por nada. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muchas veces debemos de suplir el pedir por el agradecer. Miren, amados hermanos, nosotros nos encontramos en la dispensación de la gracia. Nosotros deberíamos más de estarle pidiendo a Dios que nos muestre, que nos dé la iluminación, la revelación de todas las bendiciones que ya nos dio.
Muchas veces nos ponemos a estarle pidiendo cosas que a lo mejor ya hasta no las dio también. Y muchas cosas que, como aquí dice, si te estás afanando, estás pidiendo por cosas que son vanas completamente. Nosotros muchas veces lo que debemos de hacer es más bien pedirle a Dios que nos dé ese poder de conocer lo que ya Dios nos dio. O sea, hay tantas cosas que Dios ya nos dio y que nosotros ni siquiera las estamos tomando en cuenta. Por eso aquí nos está hablando que siempre nuestras oraciones tienen que iniciar con una acción de gracias. Eso es lo primordial. Nosotros antes que nada tenemos que estarle agradeciendo al Señor de todo lo que ya nos dio. Y muchas veces, bueno, la mayoría de ocasiones tenemos ese problema. Y te pido esto, y te pido lo otro, y te pido aquello, y bla, 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 bla. Y nunca le agradecemos por lo que ya nos dio. Entonces es muy importante que nosotros entendamos este tipo de situaciones. Tenemos que cambiar un poquito nuestras oraciones. No estar pide y pide nada más, sino agradecerle de todo lo que ya nos dio. Por eso es importante los testimonios. Por eso es que siempre abrimos ese espacio de dar testimonios en esta congregación, para que podamos tener ese privilegio de darle gracias a Dios delante del pueblo de Dios. Amén. Vamos a Santiago 5:13 para que Dios nos siga diciendo de qué manera es como nosotros debemos de llevar a cabo nuestras oraciones. Santiago 5:13 al 18 dice así Santiago, bueno, nuestro Dios por medio de la pluma de Santiago, dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y lloren unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y lloró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la lluvia produjo fruto. Bueno, aquí en esta porción de la palabra estamos viendo de qué manera es como cuando nosotros tenemos una fe verdadera en lo que nuestro Señor nos está prometiendo en su palabra, nosotros vamos a poder recibir el cumplimiento de esa palabra. Nosotros vamos a poder llevar a cabo una oración en la cual sabemos que va a ser contestada por nuestro Dios. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. No porque yo me quiera sacar de la manga una serie de doctrinas, una serie de rezos incluso, para que Dios pueda escuchar mis oraciones. Dios escucha todas las oraciones, pero a final de cuentas aquí vemos cómo es la importancia de esa comunión con Dios, como ahorita lo estábamos platicando. Aquí vemos cómo dice que la oración del justo, dice la oración eficaz del justo puede mucho. Porque habla precisamente de una oración eficaz, como ahorita lo estábamos comentando. Cuando tú estás permaneciendo en la palabra de Dios, cuando tú conoces el sentir de nuestro Dios, cada que tú ores, vas a estar orando y vas a estar pidiendo cosas que a final de cuentas sabes que Él te las puede dar porque es su voluntad. ¿Cómo vamos a conocer su voluntad? Bueno, pues por medio de su palabra. Cuando nosotros vemos como ahorita está hablando de que llamemos a los enfermos, de que cuando estamos enfermos llamemos a los ancianos de la iglesia. Llamemos a los ancianos para que oren por esas personas. Aquí está hablando de ungir con aceite. El ungir con aceite es un simbolismo, el aceite simboliza al Espíritu Santo. Hay veces que tú puedes orar por una persona y llevas aceite para orar por esa persona, qué bueno, pero no lo vamos a llevar a un término legalista, como lo hemos hablado. Todo esto es espiritual, porque imagínense que no hubiera aceite en el lugar en donde está el enfermo. Hagan de cuenta en las guerras
Han existido situaciones en donde hay guerras, en donde hay cristianos que van y oran. De hecho, hay unos testimonios tremendos de la guerra de Vietnam y de la Segunda Guerra Mundial, en donde cristianos levantaban a cuates que estaban ya casi muertos. Como la mayoría de los estadounidenses están en el cristianismo, muchos de ellos sabían esto, sabían que podían orar por los enfermos, y se levantaban. Pero imagínense que digan, no, es que sin aceite no se va a poder. No, o sea, eso sería caer en un legalismo. Aquí está dando un ejemplo de cómo es como podemos llevar a cabo esa oración, porque hay muchas otras citas en donde no habla de que es necesario el aceite, pero aquí está dando un ejemplo de eso. Pero ¿qué sucede? Aquí estamos viendo cómo nuestro Dios nos está dando una promesa de que podemos orar por los enfermos. ¿Y qué va a suceder? Que los enfermos se van a levantar, van a ser sanos. Ahora, es muy importante que entendamos que cuando la voluntad de Dios no es que se levante ese enfermo, es porque así Él lo quiso. Y no tenemos que empezar a reclamar, porque hay doctrinas en donde reclamo la bendición de Dios y decreto. No, o sea, aquí estamos aprendiendo que nuestro Dios nunca nos lleva a hacer ese tipo de rezos o ese tipo de decretos que ellos le llaman así. Entonces, aquí vemos que sí es muy importante que la oración del justo es la que va a ser escuchada. Por eso es que todos nosotros, amados hermanos, hemos estado aprendiendo que cuando nosotros nos ponemos la armadura de Dios es conforme a ese caminar en Cristo, ese caminar bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera vamos a ser justos, para que cuando oremos van a poder ser contestadas nuestras peticiones. Vamos a Primera de Juan 3:21. Primera de Juan 3:21 al 24. Dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ok, como lo estamos ahorita comentando, aquí lo corroboramos con la palabra del Señor. Aquí habla claramente nuestro Señor que es indispensable permanecer en Cristo. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, de esa manera es como se pueden llevar a cabo las promesas que la Biblia dice. Ya en algunas ocasiones habíamos comentado que aquí en esta iglesia el Señor nos ha dado la oportunidad de estar llevando a cabo un equilibrio doctrinal. Cuando nosotros estamos equilibrados por medio de la palabra de Dios, no nos vamos a ir a ningún extremo. Extremos en donde se habla de que tú puedes pedir todo lo que quieras y todo se te tiene que ser concedido. Cuando aquí vemos que la palabra de Dios dice que hay que permanecer en Él, hay unas líneas doctrinales también en donde nos dicen que no nos preocupemos de estar permaneciendo en Cristo, que simplemente Cristo ya nos dio la salvación, que nuestras obras son como trapos de inmundicia, que no tenemos que hacer esto, que es un extremo. Es un extremo, ¿por qué? Porque efectivamente cuando nosotros estamos permaneciendo en Cristo, el mismo Cristo que está en nosotros es el que nos lleva a caminar en santidad. Nos lleva a hacer buenas obras que ya estaban preparadas en Cristo Jesús. No nacieron de nosotros esas buenas obras, nacieron de Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede? Que el parámetro para ver que yo realmente soy salvo y que Cristo está en mi vida, deben de ser mis buenas obras. Por eso Santiago lo dijo: la fe sin obras es muerta. Entonces hay extremos que ellos dicen que son cristianos, pero yo les llamo universalistas,
que son aquellos que dicen, no hombre, ya todos vamos a ser salvos, ya Jesús murió en una cruz, todos vamos a ser salvos, tú nada más cree en Jesús y ya, olvídate de todo, ya todos vamos a ser salvos. Entonces, ¿qué sucede? Ese es un extremo. ¿Y qué pasa en ese tipo de doctrinas? Que la gente se va a un libertinaje, se va no a la gracia, se va a la desgracia. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que es importante permanecer en Cristo. El venir los domingos a escuchar la palabra de Dios es permanecer en Cristo. El estar en mi casa y estar orando, como aquí lo vimos, orar en todo tiempo. En todo tiempo, claro, no en todo tiempo vas a estar hincado y no, o sea, oración significa una plática. Eso significa orar. Ahorita lo que yo estoy haciendo, estoy orando. Por eso a muchos se les dice el orador. El orador, en vez de decir el predicador, dicen el orador o el conferencista. Entonces, ¿qué sucede? La oración, ahorita yo estoy orando con ustedes. Yo puedo estar trabajando y puedo estar platicando con el Señor. Incluso incluyéndolo en lo que estoy haciendo. Señor, ayúdame porque esto es bien difícil lo que ahorita voy a hacer, Padre. Señor, en este momento yo sé que mi hijo está en la escuela. Yo te pido por él, Padre mío. No sé, en todo tiempo podemos estar orando. Eso es permanecer en Cristo. Y que llego a mi casa y yo con mi esposa, mi amor, mira, vamos a leer la Biblia. ¿Qué crees? Que se me vino a la mente un pasaje que hace mucho tiempo no había escuchado. Es más, a ver, tú me podrías ayudar con tu concordancia. Vamos a buscar ese pasaje. Oye, mira, esta prédica la bajé del internet. O sea, eso es permanecer en Cristo. Estar en cada momento pensando en una edificación de mi alma, una edificación en la cual yo incluso pueda también ser de edificación para toda la gente que me rodea. Eso es permanecer en Cristo, y de esa manera es cuando nuestras oraciones van a ser eficaces, porque van a ser de personas que realmente estamos permaneciendo en el Señor. Con la oración encontramos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas y entendemos que es por Él. O sea, eso es algo también básico de la oración. Como hace ratito les decía, cuando alguien no ora es porque no depende de Dios. O sea, cuando alguien, y de veras yo conozco desafortunadamente muchos cristianos que son muy religiosos para asistir cada 8 días a la iglesia, y son muy religiosos para dar sus diezmos, para dar sus ofrendas, para estar haciendo la buena acción, la buena obra del día, pero no oran, y simplemente, ¿qué sucede? Que al no orar, entonces de esa manera no están llegando al clímax de lo que es una vida cristiana, de lo que es una vida permaneciendo en Cristo Jesús. Entonces, por eso es muy importante que entendamos que si nosotros queremos manejarnos de esa manera sin orar, entonces no estamos dependiendo de Dios realmente. Estamos dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestras actividades. Eso de que nos levantemos y que ya van a dar las 8 y de repente tengo un problema a las 8 de la noche, porque bueno, a las 8 de la mañana está bien que empecemos a orar, pero que van a dar las 8 de la noche y que de repente me salió un problemita y que, ay Dios mío, te pido, ay de veras no había orado en todo el día, ¿verdad? Pero bueno, Señor, te pido esto y lo otro, aquello. Entonces, ¿qué sucede? Que tú durante todas esas horas que transcurrieron del día, tú confiaste en ti nada más, confiaste en tus pensamientos, en lo que ibas a hacer, en lo que no ibas a hacer, en tus proyectos, confiaste solamente en ti. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no tenemos ese hábito de levantarnos y empezar a orar y empezar a pedir al Señor la guianza de lo que tenemos que hacer en nuestro día, simplemente con eso estamos demostrando que no dependemos realmente de Dios. A ese grado es de importante la oración. Entonces, miren, aquí vamos a ver un ejemplo en Éxodo 17:8. Vamos a ver un ejemplo. En el Antiguo Testamento, si se dan cuenta, casi todo el Antiguo Testamento está lleno de guerras. El pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento se la pasó peleando con muchos enemigos que tenía. Habían muchos enemigos que el pueblo de Israel tenía, y físicamente se la pasaron en guerra, se la pasaron peleando en guerra y en guerra y en guerra. Ahora en el Nuevo Testamento, ya con las cartas paulinas, todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que ya no es ese tipo de guerra de la que nos habla el Nuevo Pacto. Ahora el tipo de guerra nos habla de una guerra espiritual, que es precisamente lo que estamos ahorita estudiando. Entonces, ¿qué sucede? Pero siempre las cosas del Antiguo Testamento, a final de cuentas, son con el fin de llegar a Cristo.
de llegar a todas las situaciones que van a pasar los cristianos. Entonces aquí vemos que en Éxodo 17:8 hubo una situación cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel. Dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esta porción de la Biblia muchas veces la gente la ha conocido precisamente en referencia a que cuando un pastor, un siervo de Dios necesita de alguien que le levante las manos, precisamente ¿por qué? Porque cuando nosotros somos personas que permanecemos en oración, efectivamente podemos estar intercediendo por el pueblo. Aquí esto que estamos viendo no es un acto de magia, porque desafortunadamente, como la otra vez lo estábamos platicando, los humanos luego somos muy místicos y nos encanta estarle buscando cosas místicas a la Biblia, pero no es por ahí. Aquí la situación es que Moisés era el hombre que más oraba de todo el pueblo de Israel. Entonces cuando él levantaba la mano, por eso hasta él le decía la vara de Dios. ¿Por qué? Porque de hecho Dios le dijo que tomara esa vara, y con esa vara hubo muchos simbolismos en el cual Dios se manifestó. Entonces, ¿qué sucede? Eran simbolismos, no porque la vara fuera Dios. Cuando Moisés levantaba la mano, era precisamente porque estaba orándole a Dios, intercediendo por su pueblo. Y en ese momento, ¿qué sucedía? Que no eran por las habilidades de los soldados que tenía el pueblo de Israel. Porque si fuera por las habilidades del pueblo de Israel, pues simplemente, ¿para qué se subía Moisés a orar por ellos? ¿Para qué estaba levantando las manos? Si hubiera sido por el poder, por las estrategias militares que hubieran tenido todo el pueblo de Israel, pues simplemente no hubiera sido necesaria la intervención de Moisés, ¿verdad? Entonces, este ejemplo que ahorita aquí les estoy poniendo es precisamente para que veamos la importancia de la oración. Porque no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras estrategias. Dios nos puede dar talentos, nos puede dar dones, pero simplemente si no estamos en una continua comunicación con nuestro Dios, no vamos a poder llevar a cabo nada de lo que Dios ya nos ha dado. Amén. Entonces, aquí vemos cómo el pueblo de Israel prevalecía mientras Moisés levantaba las manos. Mientras Moisés estaba intercediendo por Dios, estaba orando por Dios. Orando con Dios, perdón. Entonces, eso es la importancia. Aquí cada uno de nosotros tenemos que entender que continuamente hay que estar orando por nuestros hijos. Continuamente hay que estar orando por nuestros pastores, por nuestros gobernadores, por toda la gente. Pero hay personas específicas que la Biblia nos dice. Entonces, por eso es lo que debemos siempre de estar permaneciendo en la oración. Vamos a Mateo 6:5, por favor. Ok, Mateo 6:5 en adelante. Esta es una porción de la Biblia que todo el mundo conocemos, pero que algunos han malinterpretado completamente, e incluso la han manipulado mucho. Aquí nuestro Señor Jesús le estaba dando a sus discípulos una instrucción de cómo debían orar. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ok, aquí esta oración pues todos la conocemos. De hecho, la religión oficial de Latinoamérica la usa mucho, pero si se dan cuenta la usa totalmente al revés de como aquí lo dice. Aquí por principio de cuentas nos está diciendo que no porque estemos repite y repite y repite, Dios nos va a escuchar. Ahí dice claramente que ya nuestro Padre Celestial sabe las cosas que necesitamos desde antes de que se las pidamos. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo repetir y repetir, eso ya incluso no se llama oración, eso se llama un rezo. Es un rezo que definitivamente Dios no lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque dice, esto es algo que definitivamente ni siquiera viene de tu corazón. Entonces, aquí vemos cómo nuestro Señor, en esta pequeña porción de la palabra, nos da una instrucción tremenda, miren. Una de ellas es que debe de ser nuestra oración con humildad, sin estar alardeando, porque esa es otra situación, que muchos les gusta orar de una manera en donde alardean mucho, donde gritan, donde quieren hacerse ver por todas las personas para que, ay, ese hombre de veras que es un hombre de oración. No, realmente eso no es lo que nos pide nuestro Padre. Así es, entonces es como si yo estoy queriendo platicar con alguno de ustedes y empiezo a gritarte, alta vas, oye, cálmate. Es más, te voy a oír mejor si me hablas de una manera tranquila y elocuente. Lo que nuestro Padre Celestial quiere que le hablemos con elocuencia, que realmente lo que le estamos pidiendo sea, como hace ratito vimos, sin que estemos afanados, o sea, de una manera tranquila. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos expresar verdaderamente lo que nosotros necesitamos. Otra de las situaciones es que no repitamos y repitamos y repitamos. O sea, no hacer rezos, sino que salga de nuestro corazón, que sea una oración que verdaderamente venga de parte de mí, no que venga de alguien que me enseñó, ay, porque se oía bien bonito como decía mi abuelita, entonces así lo voy a hacer, o que se veía muy místico, eso de que hasta agarraba una serie de bolitas y repetía y repetía y repetía. No, eso si no es magia, no es hechicería. O sea, esto es una relación entre nuestro Padre y nosotros. Nosotros tenemos que hablar de esa manera con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro papá. Jesús nos lo dijo claramente, es nuestro papito. Aquí vemos cómo Jesús le decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, de esa manera es como tenemos nosotros que llevar a cabo. Aquí nuestro Señor Jesús nos da una expresión de la oración que es en intimidad. Es muy importante, así como nosotros oramos en grupo, como lo hacemos los domingos, como lo hacemos entre semana en las reuniones que llegamos a tener, es muy importante que lo hagamos en intimidad también. O sea, como hace ratito yo les decía, definitivamente si nosotros no nos levantamos y nos ponemos a orar, no nos vamos a la cama antes de orar, si nosotros antes de comer no oramos, todo eso, realmente no estamos llevando a cabo la oración correcta. Nosotros necesitamos tener una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Es muy bonito que oremos todos en grupo y eso es muy importante, pero también, no más ni menos, es importante encerrarnos en nuestra habitación, tener algún lugar específico en la casa de cada uno de nosotros, un lugar específico en donde podamos ir e incluso a lo mejor tener por ahí un cojincito para que las rodillas no se nos allaguen, o si quieres estar parado, sentado, como quieras, pero realmente que sea una intimidad con nuestro Señor.
Eso es muy, muy importante que llevemos a cabo en intimidad con el Señor. Ahora, algo que es claro, que es lo que hemos estado ahorita viendo, que sea la voluntad. Aquí estamos viendo cómo dice nuestro Señor Jesús, que sea tu voluntad, así como en el cielo, que sea en la tierra. O sea, ¿por qué? Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. En el cielo no es como aquí, que aquí desafortunadamente nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer nuestros propios dioses para nosotros llevar a cabo la manipulación de nuestros propios dioses y hacer nuestras propias doctrinas y así y así. No, aquí Dios nos está diciendo que sea la voluntad de Dios. Así como los ángeles en el cielo se sujetan a Dios, nosotros también sujetarnos a la voluntad de Dios. Eso es algo súper importante. Aquí cuando nosotros empezamos a ver lo que dice la palabra de Dios, en ese momento nosotros nos estamos dando cuenta de cuál es la oración que le tenemos que pedir al Señor, para que de esa manera Él pueda concedernos la oración, no estarle pidiendo cosas que no son bíblicas. O sea, yo como me voy a poner a pedirle, hagan de cuenta los muchachos que andan buscando una novia y todo, y que estén pensando, Señor, por favor, yo quiero a fulanita de tal que está bien bonita, que esto, bueno, aunque yo sé que es budista, ¿verdad? Ella, pero está bien bonita. No, la palabra de Dios nos habla, no te unas a nadie en yugo desigual. O sea, ¿cómo yo voy a ponerme a pedirle a Dios algo que sé que la Biblia dice que está mal? Entonces, ¿qué sucede? Por eso es importante, para que verdaderamente se haga la voluntad de Dios, para que mi oración sea que se haga la voluntad de Dios, tengo que pedirle cosas que a Dios le agradan. Hay muchas oraciones que son sí o sí. O sea, imagínense, si yo le digo al Señor, Padre, por favor te pido que me cambies, que me quites el vicio. Vamos a decir, pues claro, porque me urge que tú cambies, que seas transformado. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que pedírselo con una verdadera convicción, claro está. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer como un rezo, como ahorita se lo estoy diciendo. Pueden haber muchos rezos. Cuando yo iba a predicarles a los de Alcohólicos Anónimos, ahí tenían una serie de actividades, una serie de lecturas que se ponían a estar haciendo como rezos, que creían que por eso iban a dejar de ser alcohólicos, pero no, así no es. Es cuando nosotros verdaderamente le entregamos a nuestro Dios nuestra voluntad para que se haga su voluntad, así como en el cielo se hace la voluntad del Padre. Es muy importante que cuando nosotros oremos a Dios, hay veces que hay personas que se ponen a pedirle a Jesús. Jesús, te pido esto, Jesús, te pido lo otro, Jesús, te pido aquello. Jesús no nos enseñó eso. O hay personas que incluso se ponen a pedirle al Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, yo te pido, Espíritu Santo, o incluso a darle gloria y honra, a alabar, ¿no? Espíritu Santo, te adoro, te alabo. No, o sea, no porque no sea Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un mismo Dios. Pero ¿qué sucede? Que cada personalidad de nuestro Señor Jesucristo tiene situaciones distintas. El Espíritu Santo precisamente está con nosotros para darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que todo lo que le pidamos, se lo pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, eso es importante también en nuestra oración, que cuando nosotros estemos orando, todo se lo pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, dice la palabra de Dios que lo hagamos en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo, podemos hablar con Él, claro, eso es diferente. Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes a hacer esta oración. Espíritu Santo, te pido que me ayudes a la lectura de la Biblia, porque en este momento me voy a poner a leer la Biblia, y yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que me ayudes a leer la Biblia. Pero cuando ya van a hacer peticiones, cuando van a hacer plegarias, en ese momento me refiero al Padre. Padre mío, te pido esto, Señor, te pido por favor que me des la oportunidad de tener un trabajo que sea un trabajo de un cristiano verdadero. Que en ese trabajo no tenga yo que estar saliéndome de la santidad que tú me has dado, Señor. Por principio de cuentas, Señor, un trabajo en donde no tenga que trabajar los domingos para poder asistir a la congregación en el nombre de Jesús. O sea, nuestra oración siempre tiene que terminar en el nombre de Jesús. No podemos estar orando y orando y orando sin tomar a Jesús en cuenta, porque Él es nuestro intercesor. Él es el que nos puede dar esa comunión con el Padre. Sin Jesucristo no lo podemos hacer. La verdadera oración
es cuando uno sigue creyendo en nuestro Dios, se conceda o no se conceda la petición. Esto es algo bien importante también, porque hay personas que desafortunadamente por ciertas doctrinas o por lo que sea, si ven que Dios no les está concediendo la petición que les están haciendo, pues ya se van mejor a otra iglesia, se van a otro lugar, empiezan a tener una rebeldía en contra de Dios, porque piensan que Dios no los ama, porque esto, lo otro. Eso es una mentira del diablo que viene a la cabeza de las personas, y por eso es que muchas personas se llegan a alejar, porque dicen, no, es que yo ya mejor ni voy al cristianismo, porque ahí me decían que me iban a orar por mi sanidad y no me sané, entonces por eso yo ya me alejo de Dios. No, o sea, bueno, si en esa iglesia te están diciendo de que ya está hecho y de que te están decretando y que esto, bueno, a lo mejor sí salte de ahí. ¿Por qué? Porque están llevando a cabo las oraciones de una manera muy diferente a como Dios nos lo está diciendo. Aquí precisamente estamos escudriñando que cuando nosotros estamos orando, lo tenemos que hacer con humildad. Hay una serie de doctrinas que están llevando a cabo unas oraciones muy raras que no son las que la Biblia dice, que te ponen a decretar, y que decreto yo en el nombre de Jesús de que esto va a hacerse porque se va a hacer, y hasta te dicen, tú profetízalo, y Dios, la palabra de Dios dice que todo lo que pidas en el nombre de Jesús, todo no es todo, amados hermanos. Eso también es muy importante que lo entendamos. Cuando la palabra de Dios nos dice, como ahorita lo estamos leyendo, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús se nos hará, no todo es todo. Es como si ahorita yo agarrara y les dijera, pues aquí todos tenemos calor. Bueno, no, ahí sí todos tenemos. Pero el que está abajo del ventilador, no. O que digamos, no sé, aquí todos tenemos sed, porque a lo mejor la mayoría tienen sed, pero no todos. O sea, el decir todo no es todo. O sea, cuando nuestro Señor Jesús se refería a eso, decía, todo lo que pidas en mi nombre te será concedido. O sea, no se refería de esa manera. O sea, Él precisamente, los que tienen un discernimiento espiritual, se dan cuenta de que ahí nos estaba hablando nuestro Señor Jesús, de que todo lo que sea la voluntad de Dios, se nos dará. Por eso es importante estar alineados a la voluntad de Dios. Cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, siempre nuestras oraciones van a ser sí, y van a ser sí. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones, como ahorita les digo, van a ser peticiones conforme a la palabra de Dios. Como yo estoy caminando bajo la gracia de mi Señor Jesucristo, siempre mis oraciones van a ir alineadas con la voluntad de Dios. Por eso es importante. Pero ¿qué sucede? Muchas veces yo puedo llegar y orar. Miren, yo le doy gracias a Dios. He orado por personas que han estado a punto de morirse y no se han muerto. Pero he orado por personas que están a punto de morirse y sí se murieron. Pero ¿qué sucede? Yo sé que fue la voluntad de Dios. Pero lo más importante fue que las llevé a que recibieran a Jesucristo. Mira, les hablo en ese momento, mira, la palabra de Dios dice esto, lo otro, aquello. Recibe de corazón la aceptación de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Digo, bueno, ya no se concedió el que fuera sana esa persona. Pero ¿qué sucede? Que no por eso me voy a desmotivar y decir, no, ya, la verdad las cosas que Dios dice no son ciertas. No. O sea, nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Ok, es muy importante la oración comunitaria, como ahorita lo estábamos diciendo. La palabra de Dios vemos continuamente de que nosotros tenemos que hacer sinergia. La palabra sinergia es cuando más de dos personas se reúnen para llevar a cabo algo en el cual todos tienen un fin común. Aquí en este caso, el fin común que tenemos cada uno de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la suma de 2 más 2 en la sinergia no da 4, sino da 5, o da más. O sea, ¿a qué es a lo que me refiero? Que cuando nosotros oramos comunitariamente, si a lo mejor yo oro por una persona de una manera en la cual yo estoy tratando de pedirle a Dios por esa persona y todo esto, y puede llegar a contestar Dios esa oración, si hay otra persona más conmigo, esa oración va a tener no el doble de fuerza, va a tener el triple de fuerza, es mucho más. Es como cuando, si tú haces ejercicio, si tú te pones a levantar pesas con una sola mano,
Si tú agarras y en vez de agarrar una de esas mancuernas con las cuales levantas nada más con una sola mano, si agarras una barra para que con las dos manos levantes, un ejemplo, con una mancuerna a lo mejor levantaste 15 kilos, pero con una barra, con las dos manos no levantaste 30, levantaste 40 o 50 kilos. ¿Por qué? Porque hubo sinergia. Entre los dos brazos levantaron más, no el doble, sino más. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que quiere decir sinergia. La intención de Dios, si se ponen a ver cómo siempre habla de que estemos bien unos con otros. Hace ratito acabamos de ver algo también muy importante, que dice que hay que confesar nuestros pecados con nuestros hermanos y que oremos unos por... No dice aquí que se los confiesen al pastor, al ministro, al sacerdote, o como en las religiones lo llegan luego a hacer. No, aquí dice con los hermanos. Aquí cada quien, el Espíritu Santo le dirá, ¿sabes qué? A lo mejor sí, podría haber una mayoría que diga, no, pues sí, al pastor, ¿no? Voy a comentarle a él, porque a lo mejor él tiene la madurez para poderme dar una consejería, darme una palabra de aliento, incluso que ore por mí. Entonces sí, a lo mejor lo más común sería acercarte a lo mejor al pastor, pero no religiosamente tiene que ser al pastor. Aquí está hablando de que le confesemos a nuestros hermanos de nuestras faltas que hemos tenido. ¿Y para qué? Para que oremos unos por otros, no para que condenemos, no para que, ¿sabes qué? No, pues voy a ir a platicarles a todos el chisme de que es un pecador, no. Aquí la intención de que le confesemos a uno de nuestros hermanos lo que estamos haciendo, que está fuera de los parámetros que Dios nos da en la Biblia, es para que esa persona ore por mí. Es para que, oye hermano, mira, tengo esta situación, yo te pido por favor que ores por mí. Yo te pido por favor que incluso en tu casa, en una célula que tengas de oraciones, por favor ora por mí. Es bien importante lo que hacemos en este ministerio, tener una lista de peticiones. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder tener orden en lo que hay que pedirle al Señor, no se nos va a escapar ninguna petición, y aparte ir palomeando, como gracias a Dios aquí hemos estado palomeando casi todas las peticiones cuando son conforme a la voluntad de Dios. Entonces ir palomeando, bueno, que esta petición ya fue concedida, gloria a Dios. E incluso para exhortar al hermano cuando no quiere pasar a dar testimonio, ¿verdad? Si el hermano pasa a dar testimonio, si ya palomeamos tu petición, ¿no? Porque es importante el testimonio. Amén. Ok, pues en este momento, amados hermanos, yo le doy gracias a Dios porque el Señor nos ha estado hablando de una manera en la cual no es simplemente para mover emociones en nuestros corazones. El Señor, por medio de esta serie que hemos estado llevando a cabo y que con esto la estamos culminando, creo que el Señor ha puesto en nuestras vidas el equipo necesario. Aquí simplemente es cuestión de que nosotros llevemos a cabo todo el consejo que el Señor nos ha estado dando, que nos ha estado transmitiendo. Como les digo, ahorita estamos culminando con el combustible de toda la armadura que Dios nos da, que es la oración. Es indispensable, es necesaria. No, aquí no es una sugerencia, como lo hemos dicho. La Biblia, la palabra de Dios no son sugerencias, son mandamientos que el Señor nos da. Y todos aquellos que verdaderamente le tenemos honra y respeto a nuestro Dios, llevamos a cabo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, con esto estamos culminando esta serie, sabiendo de antemano que cada uno de nosotros ya tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Solamente es cuestión de que activemos todas esas bendiciones por medio de la oración. Por medio de la oración, por medio de doblar rodilla, por medio de estar siendo humildes todo el tiempo de nuestra vida. Humildes principalmente con nuestro Dios. Y de esa manera también vamos a poder ser humildes con toda la gente que nos rodea. Entonces, en eso es en donde se manifiesta esa comunión con nuestro Padre Celestial, por medio de la oración, por medio de todas esas peticiones que el Señor nos va a ir concediendo día con día. Amén. Tu trono, Señor, es alto y sublime. Vamos a decírselo al Señor. Tu trono es alto y sublime, tu gloria llena la tierra, los ángeles en los cielos declaran tu majestad, la creación
salvación